noches y bienvenidos a esta gala homenaje que celebra los 100 años del nacimiento del gran poeta uruguayo Mario Benedetti. En primer término, en nombre de Ajupenure y su presidente, señor Manuel Varela, queremos agradecer la participación de todas las autoridades que colaboraron en este proyecto e hicieron posible su realización. Al apoyo incondicional de la Fundación Mario Benedetti en Uruguay, en su nombre, al coordinador de la Fundación, poeta y escritor, señor Roberto López Belloso, y en forma primordial a su presidenta, la profesora Hortensia Carparela. Esta noche es un honor contar con la presencia de tantas personalidades que realzan la cultura universal de la poesía y la literatura. Lamentablemente, razones de fuerza mayor impiden estar al cónsul de la República Oriental del Uruguay en Valencia, señor ministro Alberto López Goñi. Invitamos en este momento a subir al estrado a la señora Esther Alba Pagán, directora del Servicio de Cultura Universitaria de Valencia. Adelante. No veo nada. No veo nada. Estimado vicepresidente segundo y conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, Rubén Martínez Dalmau, estimado director territorial de Presidencia, amigo Paco Molina, estimado vicealcalde de Valencia, Sergi Campillo, estimada directora general, Adoración Guamán, miembros de la Asociación de Jubilados y Pensionistas Uruguayos residentes en España, muy especialmente a Manuel Varela, estimada Cristina Farías, Hortensia Campella, Lucha Roa y Carla Chillida, que actuarán en este homenaje, amigos y amigas. En primer lugar, quiero dar la bienvenida a todos y a todas en nombre del vicerrector de Cultura, Antonio Ariño, y de la rectora de la Universidad de Valencia, Mavi Mestre. A los presentes y a aquellos que además nos están viendo, que nos siguen virtualmente a través del streaming. Dejen que estas primeras palabras sean de agradecimiento a la asociación por pensar en el Centre Cultural de la Nau, de la Universitat de Valencia, para la celebración de este homenaje en el centenario dedicado al gran poeta de las letras hispanas, Mario Benedetti. Y permitir que así la universidad se sume a los homenajes por el centenario del nacimiento de Benedetti en el marco de nuestro Fórum de Debats. Precisamente este año es también muy importante para nosotros, pues en relación con este acto hemos de recordar que el poeta hace 20 años nos visitó justo en el marco del concierto recital que inició en la Nau junto con Daniel Biglietti y al que asistieron gran parte de los organizadores. En este acto, que hoy con las distinciones actuales se celebra en nuestra sala teatro Matilde Salvador, hemos de recordar que está siendo retransmitida también a través de nuestro canal Mediauni y que es sin duda una gran oportunidad, la oportunidad para poder disfrutar de uno de los escritores más queridos y admirados de Latinoamérica y cuyas palabras han acompañado a generaciones de todo el mundo. Para mí, como directora del Servicio de Cultura Universitaria de la Universidad de Valencia y como admiradora de Mario Benedetti, es todo un honor introducir este acto. ¿Y qué decir de Mario Benedetti? Sin duda, Mario Benedetti fue un autor comprometido, un autor sin pelos en la pluma, ni en la lengua. No le tembló la mano cuando nos dejó aquellos versos tan expresivos y con cierto toque de humor como era recurrente en él. Un torturador no se redime suicidándose, pero algo es algo. Sin duda, además, hemos de recordar algunas de sus principales obras, entre ellas, evidentemente, su novela La Tregua, que fue su consagración definitiva como escritor y el inicio de su proyección internacional, junto a la creciente relevancia de Benedetti como poeta desde el rotundo éxito que tuvieron sus poemas de La Oficina,
A lo largo de su trayectoria, Benedetti tocó muchos géneros: poesía, ensayos, cuentos, novelas, hasta crónicas y reflexiones literarias, en las que trató muchos temas tan importantes y tan de actualidad como el amor, como la nostalgia, el pasado, la religión, la política, la vejez, el exilio, la tortura o incluso la globalización. Tras su marcha al exilio en 1973, entre otras obras, escribirá la que sin duda es mi preferida, la novela Primavera con una esquina rota, novela que nos presenta la opresión que sufrió la sociedad uruguaya a causa de la dictadura, una obra que leí siendo muy joven, prácticamente en la adolescencia, y que se convirtió desde ese momento en una de mis obras preferidas. Para Benedetti, la vida había de ser vivida desde el compromiso, la emoción y la pasión, no salvándose, ni reservando de alguna manera a quien el poeta entendía que debía estar comprometido con su realidad, no reservando del mundo solo un rincón tranquilo, y tal y como así nos dejó en su maravillosa poesía. Y como dice Serrat, y con esto termino, generación tras generación, los enamorados colocaron en sus labios algunos de los versos aprendidos del poeta y los grabaron junto a sus nombres en las cortezas de los árboles de todos los parques. Las muchachas llenaron cuadernos con poemas de Benedetti y desde el paredón de la fábrica replicaba aquel que aprendimos huérfanos o en pareja y que aún hoy repetimos como una letanía. Esencias de un perfume que al sentirlo de nuevo nos devuelve el tiempo en que, felices o no, fuimos presente. Versos que son solo nuestros, que silbanan en la entretela del alma y que uno acaba amando como se ama a sí mismo. Enhorabuena a los organizadores por continuar haciendo que las palabras de Benedetti sigan resonando en el espacio de nuestra memoria y en nuestra vida. Gracias. A continuación, solicitamos la presencia del director territorial de Presidencia de la Generalitat Valenciana, señor Francisco Molina Agulló. Vicepresidente segundo del Consell, el Rubén Martínez, directora general, el vicealcalde, estimat Sergi, directora del Servicio de Cultura de la Universitat de València, profesora Esther Alba, presidente de la Asociación de Jubilados y Pensionistas Uruguayos residentes en España, Manuel Varela, apreciado Lucho Roa, señoras y señores, buenas tardes desde España, buenos días desde la República Oriental del Uruguay, desde Montevideo. En primer lugar, un saludo cordial de parte del presidente de la Generalitat, a quien represento, y donde ha querido estar también presente en este acto de reconocimiento del centenario de Mario Benedetti. Mario Benedetti no es solamente un escritor, un poeta, un crítico literario, un ensayista uruguayo. Mario Benedetti pertenece a los más de 500 millones de hablantes del español allá donde estén, pero incluso va mucho más allá. Mario Benedetti es un uruguayo universal. Decía Lucho, he leído algo de Lucho Roa, donde dice que Mario Benedetti es un poeta espejo, es un poeta donde se puede uno mirar. Lo importante de las personas espejo es reconocerse cuando uno se mira en este tipo de personas. Y con Mario Benedetti nos reconocemos los demócratas, aquellos
que amamos los derechos, luchamos por ellos. Mario Benedetti, parafraseando a nuestro gran poeta Blas de Otero, donde decía que nos quedaba la palabra, Mario Benedetti añadió: tenemos la palabra y tenemos la acción. Palabra y acción, unido al compromiso, yo creo que ese ha sido el eje central de Mario Benedetti. Ya desde sus primeros inicios en 1945, a la generación que él pertenece, dentro del diario Marcha, como ya al final de su vida en el 2009. Hay una serie de hitos que atraviesan la vida de Mario, pienso. El primero de ellos tiene que ver con los años finales de los años 58, años 50, inicios del 60. La profesora Esther Alba, hablaba de la tregua, que es de 1960, que marca un hito. Pero antes tenemos un Mario Benedetti que está en contra del dominio avasallador del imperio norteamericano y lucha contra ello. Tenemos otro hito importante que marca la vida no solamente de Mario, sino de muchos uruguayos y muchas personas de Latinoamérica, del Cono Sur, que es 1973. Se inicia la dictadura con Bordaberry y es el periodo negro donde la vida no vale nada. Donde la vida no vale nada, no solamente, no para los dictadores, sino para el resto de las personas. 1973, 1983, 1985, con Sanguinetti, donde se reconstituye de nuevo el periodo democrático. Este es un periodo muy interesante porque Mario marcha al exilio, no solamente él, muchos uruguayos marchan al exilio. Como nosotros los españoles en el 39 marchamos al exilio, marcharon al exilio. Y él se hace un trasterrado, como diríamos nosotros, no solamente en Buenos Aires, no solamente en Lima, no solamente en La Habana, sino que recala también en Madrid. En Madrid. Su vida en Madrid va a marcar para nosotros los españoles un momento crucial, especial. Tanto es así que su biblioteca madrileña está depositada en la Universidad de Alicante, una de nuestras 5 universidades públicas de la Comunitat Valenciana. Pero él acuña, en 1983 vuelve a Montevideo y acuña el concepto de desexilio. Qué difícil es desexiliarse. Sí, exiliarse es muy complicado, volver y desexiliarse, es decir, borrar esa foto fija de un país que uno tuvo en un momento determinado, en su caso en 1973, el país ha avanzado, ha cambiado y tienes que meterte en ese flujo que te lleva. Ese desexilio, que es un término que él acuña en 1985, es la voluntad de reintegración con el Uruguay para hacerlo avanzar. Esa gran etapa del desexilio es la que le genera todo un movimiento que yo creo que es lo que le hace realmente, aporta su universalidad. Mario Benedetti, yo creo que ha sido popularizado, y ha sido popularizado más como poeta, ¿no?, que con otras facetas suyas, como pueda ser crítico literario, como pueda ser periodista, como pueda ser ensayista, novelista, como poeta. Pero incluso gracias a Joan Manuel Serrat, a Daniel Viglietti, a Nacha Guevara, a Lucho Roa, que hoy lo tendremos entre nosotros, ¿no?, donde su poesía, una poesía comprometida, se hace amplia. Ampliar la poesía, ampliar la cultura, es una forma de democratizar ese derecho a la cultura. A mí me gustaría, para acabar, poner voz a unos versos suyos que él dijo el 16 de mayo de 1997,
cuando respondió a la laudatio de su doctorado honoris causa en la Universidad de Alicante. La relación de Mario con la Universidad de Alicante fue muy estrecha, también con la Universidad de Valencia. Él, en respuesta a la laudatio de ese acto académico, él respondió con un poema inédito. Se llama Zapping de siglos. Estamos en 1997, a caballo entre dos siglos, siglo XX, siglo XXI. Leeré algunos versos para acabar. Dice Mario: ahora que este siglo, uno cualquiera se deshilacha, se despoja de sus embustes más canallas, de sus presagios más obscenos, ahora que agoniza como una bruja triste, tendremos el derecho de inventar un desván y amontonar allí, si es que nos dejan los viejos infortunios, los tumores del alma, los siniestros parásitos del miedo. ¿Cómo vendrá la otra centuria, la que estamos nosotros ahora? ¿Siglo cualquiera? ¿Siglo espanto? ¿Con asesinos de juguetes o maniáticos de veras? Temo que vengan los gigantes a concedernos pequeñeces, o el dios silvestre nos abarque en su bostezo universal. El siglo próximo es aún una respuesta inescrutable. Los peregrinos peregrinan con su mochila de preguntas. Mario Benedetti se hacía preguntas del siglo XXI y hoy nosotros estamos en este centenario en el siglo XXI. Siguen la interpelación de las preguntas que dijo ya Mario en 1997. Muchísimas gracias, Manuel Varela, por la gran iniciativa de conmemorar el centenario del nacimiento de Mario Benedetti en Paso de los Toros. Muchísimas gracias. Invitamos ahora al vicealcalde del Ayuntamiento de Valencia, el señor Sergi Campillo. Muchas gracias, Cristina. Directora del Servicio de Cultura Universitaria, Esther. Director territorial de Presidencia, Paco Molina. Vicepresidente segundo y consejero de Vivienda, Rubén Martínez Dalmau, y todos los asistentes aquí presentes. Gracias por la invitación al Ayuntamiento de Valencia a participar en este acto, y quería transmitiros el saludo afectuoso del alcalde Joan Ribó y de toda la corporación municipal para celebrar y participar en este acto del centenario de Mario Benedetti. Como no podía ser de otra manera, Valencia se suma al homenaje a un escritor universal, ya se ha dicho, como es Mario Benedetti, que además mantuvo en vida una estrecha relación con la comunidad valenciana, con el mundo académico y universitario valenciano, y que, como ya se ha recordado, estuvo en este mismo recinto de la Nau hace 20 años. 10 años después de su muerte, y en el centenario de su nacimiento, recordamos a Benedetti porque, como destacaba un artículo reciente que leí sobre él, cuando la voz del poeta, hecha idea, comulga con el clamor de miles de sueños, amores y dolores, no hay posibilidad de olvido. Un autor polifacético, escritor, intelectual, periodista, activista, llegó a nuestros corazones y a nuestra mente con una forma de comunicar sencilla y un trabajo prolífico en el que abarcó una gran diversidad de géneros: poemas, novelas, ensayos, obras de teatro, artículos periodísticos. Hablo tanto del amor como de la cotidianidad del ser humano, de la política, de derechos humanos o de la justicia social. Un hombre preocupado de la misma manera por los secretos del alma como de qué pasaba a su alrededor, de qué pasaba en el mundo. Sobre él mismo escribió: el porvenir de mi pasado tiene mucho a gozar, a sufrir, a corregir, a mejorar, a olvidar, a descifrar,
y sobre todo a guardarlo en el alma como reducto de última confianza. Un legado a través del cual Mario Benedetti seguirá vivo eternamente, y todos nosotros y nosotras agradecidos por ello. Quiero acabar recitando, y disculpadme la intromisión, pero sí que me gustaría acabar recitando una parte de un poema que considero muy oportuno reivindicar en estos tiempos de crisis e incertidumbre, de pesar y de duelo. Defender la alegría como una trinchera, defenderla del escándalo y la rutina, de la miseria y los miserables, de las ausencias transitorias y las definitivas. Defender la alegría como un principio, defenderla del pasmo y las pesadillas, de los neutrales y los neutrones, de las dulces infamias y los graves diagnósticos. Defender la alegría como una bandera, defenderla del rayo y la melancolía, de los ingenuos y de los canallas, de la retórica y los paros cardíacos, de las endemias y las academias. Defender la alegría como un destino, defenderla del fuego y de los bomberos, de los suicidas y de los homicidas, de las vacaciones y del agobio, de la obligación de estar alegres. Defender la alegría como una certeza, defenderla del óxido y la roña, de la famosa pátina del tiempo, del relente y del oportunismo, de los proxenetas de la risa. Defender la alegría como un derecho, defenderla de Dios y del invierno, de las mayúsculas y de la muerte, de los apellidos y las lástimas, del azar y también de la alegría. Muchas gracias. A continuación, la palabra del vicepresidente segundo y conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, señor Rubén Martínez Dalmau. Buenas tardes, querida Esther, estimado Manuel, estimado Sergi, amiga Adoración, querido Paco, señoras y señores. Muchas gracias por invitarme a este acto de conmemoración del centenario del nacimiento de un gigante literario como fue nuestro querido Mario Benedetti. Les voy a confesar algo que seguramente ustedes también han sentido, muchas y muchos de ustedes, que es que la obra de Mario Benedetti a muchos nos cambió el enfoque de la vida. Y cambiarnos el enfoque de la vida, al final, es cambiarnos la vida. Por eso la admiración y el apego hacia este uruguayo universal es uno de los muchos lazos que nos hermana a las valencianas y a los valencianos con el pueblo uruguayo. A lo largo del siglo XX, la historia de nuestros pueblos se ha entrecruzado en numerosas ocasiones y durante la primera mitad del siglo pasado, miles de migrantes nacidos en esta tierra cruzaron el charco en busca de una vida mejor. Hasta el punto que en las calles de Valencia se llegó a popularizar la consigna «Como el uruguayo no hay». Una travesía que Francisco Planelles, uno de los muchos compatriotas que tuvieron que dejar nuestra tierra, relató en una magnífica obra, El regreso, y que en los últimos años, desgraciadamente, han tenido que repetir centenares de jóvenes valencianas y valencianos cuando la pasada crisis económica se cebó con sus derechos laborales y sociales. No es casualidad que en Xavia, en el pueblo donde yo soy, mi lugar de vida, resida Joaquín Marsano Ferisati, jugador de pelota valenciana con raíces uruguayas, o que en Montevideo se celebre la tradición de quemar las fallas el 14 de octubre, una vez llegada la primavera al hemisferio sur, como espejo de las fallas valencianas que arden la noche de San Josep para festejar el fin del invierno en el norte. Uruguay ha acogido desde hace más de un siglo a miles de valencianas y valencianos cuando más lo necesitaban, de la misma manera que el país valencià siempre acogerá con los brazos abiertos a cualquier ser humano que quiera labrarse un nuevo porvenir en nuestra tierra.
Que este acto sirva, por lo tanto, no solamente para celebrar el hermoso legado literario y vital de Mario Benedetti, que sea además un encuentro en el que estrechemos los puentes de la solidaridad y la fraternidad que unen a nuestros pueblos en estos tiempos de tanta dificultad. En el valenciano, mi lengua materna, hay una hermosa palabra que se reserva para aquellas personas que, como Mario Benedetti, muestran un amor inmenso por las letras, y esa palabra es lletraferit. Su traducción al castellano significa literalmente herido por las letras. Esta es una de las pocas palabras con las que me atrevería a resumir la figura de Mario Benedetti, un lletraferit, porque la variedad de su obra desafía todo intento de clasificarlo. Poesía, ensayo, artículos, narrativa y hasta letras de canciones. Enriqueció todos y cada uno de los géneros que practicó con la experiencia ganada en los demás. Sin embargo, en esa variedad de registros palpita una unidad que da coherencia a su obra y otorga a cada uno de sus escritos un inconfundible estilo Benedetti. La obra de Benedetti es, ante todo, una obra que formula preguntas, siembra dudas, que moviliza rebeldías. Fue capaz de poner voz a las inquietudes o a las intenciones de millones de personas que, como yo, encontramos en sus letras una complicidad única. En sus letras percibimos la doble responsabilidad que atraviesa toda su obra. Por un lado, su enorme amor por la escritura y por otro, un compromiso ineludible con el prójimo. Estableció un diálogo literario con cada uno de sus lectores, con el que conmovió nuestro intelecto y removió nuestras entrañas para cambiar algo dentro de nosotros. Frente a las frías doctrinas políticas de su tiempo, Benedetti nos enseñó a combinar la ternura y el apego por todo lo humano con el ardiente compromiso político por mejorar nuestra sociedad. Durante décadas, el neoliberalismo ha tratado de convencernos de que la doctrina del sálvese quien pueda es la única válida ante nuestros problemas, que la mayor libertad posible es la libertad del dinero. Hoy más que nunca debemos tener presente la importancia de practicar ese compromiso profundamente humano en el que nos instruyó Benedetti. Un compromiso que es un antídoto contra el cinismo, contra la frivolidad del dinero, contra la hipocresía que se aplica a cuestiones muchas veces políticas y sociales, pero que se concreta sobre todo en la intimidad del ser humano. Estoy seguro de que muchas y muchos de los que nos encontramos hoy aquí hemos sido víctimas de una curiosa paradoja. Hemos aprendido a entender y amar mejor nuestro país de origen cuando hemos estado alejados de él. Y en mi caso, el hecho de participar activamente en los movimientos de emancipación social en América Latina me ayudó a entender mejor los anhelos de transformación democrática que en los últimos años han hecho temblar los viejos consensos. Una implicación que además, en el plano personal, se convirtió en una de las principales coordenadas que han guiado mi trayectoria vital. Parafraseando a otro uruguayo de renombre, al escritor y pintor Joaquín Torres García, el sur se convirtió en mi norte. Permitidme, por tanto, que finalice mi intervención con unos versos de este poeta de raíces uruguayas y proyección mundial, que es Mario Benedetti. Pero aquí abajo, cerca de las raíces, es donde la memoria ningún recuerdo omite. Y hay quienes se desmueren, y hay quienes se desviven, y así entre todos logran lo que era un imposible, que todo el mundo sepa que el sur también existe. Muchas gracias. Egresada del Instituto de Profesores Artigas, la escritora Hortensia Campanella, autora de la biografía del poeta Un mito discretísimo, presidenta de la Fundación Mario Benedetti, nos acompaña en esta gala con una ponencia de la vida y obra del poeta. Damos paso a la proyección. Hola, soy Hortensia Campanella. En nombre de la Fundación Mario Benedetti y en lo personal también, siento una enorme alegría al estar en contacto con los compatriotas en el exterior. En esta reunión en Valencia,
para la que le deseo la mejor de las suertes fraternalmente. Estamos conmemorando, recordando el siglo Benedetti, 100 años del nacimiento de nuestro escritor, y esa ocasión, ese pretexto, ha llevado a que en muchos lugares del mundo, pero especialmente, claro, entre los uruguayos, se lo recuerde, se lo lea, se lo homenajee. Es que su obra, su extensa obra, y también su vida, acompaña la vida de nuestro país, la vida de muchos de los compatriotas. Su intención siempre de llegar al otro, de estar en contacto con los lectores, el hecho de que haya participado, acompañado y de alguna manera coincidido con las vivencias de tantos de nosotros, hace que esa obra esté en nuestros corazones y en nuestras bibliotecas. Sobre todo, sin duda, son muy conocidos sus poemas, esos poemas, muchos de ellos que han pasado a la canción y que nos acompañan en nuestra memoria con tristeza y con felicidad. Así que esa compañía de Mario, con su bonomía, con su actitud cercana en lo personal también, creo que es algo para recordar por todos nosotros. En este momento, en Uruguay se están haciendo una multitud de homenajes a Mario. Pero creo sin duda que el mejor homenaje es leerlo. Y en ese sentido tengo la intención de recordar algo de una experiencia que muchos de ustedes vivieron, que fue la del exilio. Hay que recordar que Mario se va al exilio ya con 53 años, casi inesperadamente. Él pensaba que podía seguir viviendo después de la dictadura aquí, como muchos de nosotros, pero fue obligado. Y es obligado con muy pocos medios económicos, con una situación que para muchos parecía benigna, como era la de Buenos Aires, pero que se convirtió en una trampa casi mortal, y en algunos casos mortal para muchos. Luego, obligado por la amenaza a muerte de la AAA, sigue su exilio por Perú, por Cuba, y por fin en España encuentra eso que él llamó una patria suplente, un lugar que le abrió los brazos de manera solidaria, que lo recuerda hoy con cariño en los nombres de muchos de sus colegios, de sus calles, de sus instituciones, y que él sintió efectivamente como una patria suplente. El exilio todos lo sabemos, algunos teóricamente, pero muchos como vivencia. Es una experiencia muy dura, muy compleja, aunque él también se dio cuenta, y por eso creó una palabra para esa experiencia del regreso, que el desexilio iba a ser también complicado. Uruguay volvió a la democracia,
Muchos pudieron regresar, otros no. Incluso le quiero contar que hace muy poco encontramos un texto inédito de lo que iba a ser una novela en la cual justamente habla de aquellos que luego del desexilio decidieron quedarse en España concretamente. La emigración, el exilio, el estar lejos de la tierra propia, por mejor que nos vaya, siempre es un desgarro. Y creo que la poesía de Benedetti nos ayuda a soportarlo. Por eso quisiera leerle solo unos pocos versos de un poema que escribió en esa tesitura del volver, que se llama El puente. Dice: para cruzarlo o para no cruzarlo, ahí está el puente. En la otra orilla alguien me espera con un durazno y un país. Traigo conmigo ofrendas desusadas, entre ellas un paraguas de ombligo de madera, un libro con los pánicos en blanco y una guitarra que no sé abrazar. Vengo con las mejillas del insomnio, los pañuelos del mar y de las paces, las tímidas pancartas del dolor, las liturgias del beso y de la sombra. Nunca he traído tantas cosas, nunca he venido con tan poco. Sigue el poema, pero es bueno que todos los que están afuera sepan que en la otra orilla alguien espera con un durazno y un país. Esto va por todos ustedes y muchas gracias por darme la oportunidad de hablar con ustedes. En este segmento, los jóvenes y Mario, nos encontramos con una innovadora actividad, la pintura como expresión del pensamiento. Participan de este proyecto la profesora catedrática señora Aurora Espín y sus alumnas Lina Trujillo y Ana Valero. Muy buenas tardes. Nosotras estamos muy agradecidas a la asociación, a Jupenure y especialmente a la persona que ha organizado este evento. Nos sentimos muy halagadas porque nos han invitado a partir de nuestro trabajo que fue expuesto en las redes sociales y que conocieron a partir de las redes sociales. En efecto, yo estoy representando aquí a un grupo de jóvenes y a sus docentes. Estoy hablando en nombre de un instituto público, un instituto de enseñanza secundaria público. Es el IES Consellería. Somos un total de 1.359 alumnos, 137 profesores, 25 nacionalidades representadas, un 18% de población inmigrante entre nuestros alumnos, y todo esto así como que no quiere la cosa. Además del COVID, está dirigido por Ana Julia Ruiz, que es nuestra directora y que hoy ha tenido la amabilidad de venir con un buen gesto, un bonito gesto para apoyar a sus docentes y a sus alumnos. Yo soy la jefa del departamento de castellano. De nuestro departamento salió la iniciativa de celebrar el centenario de Mario Benedetti y este proyecto ha sido codirigido con el departamento de artes, porque nosotros trabajamos con un bachillerato artístico cuya jefa de departamento es Begoña Florido, que además de ser la docente que ha puesto en marcha toda la parte plástica, tiene una carrera como pintora de una excelente calidad humana. Cuando hemos tenido problemas técnicos, el Departamento de Castellano y el Departamento de Artes se ha puesto en relación con el Departamento de Tecnología, cuya jefa es Claudia Martínez, que también está aquí y que nos ha ayudado con los materiales y, por cierto, es colombiana.
Estamos muy contentos, nosotros muy orgullosos en el instituto de tener tantas nacionalidades y tantas que han participado también en este proyecto. Hemos traído aquí a nuestros alumnos, que son los jóvenes artistas futuros y que son además de muchas nacionalidades: Argentina, Colombia, Paraguay. Están aquí algunos, los que han podido venir, y van a hablar solamente dos de ellos, que son los que van a explicarnos el proyecto. Tenemos alumnos que ahora ya están fuera de nuestro instituto y que están relacionados con las artes plásticas. Nosotros lo único que hemos hecho es coger las palabras de Mario Benedetti y sembrarlas, diseminarlas en el interior de estos alumnos, si ustedes me permiten, en sus almas, para ver si así pueden florecer. Como somos docentes, tratamos de educar a nuestros alumnos como seres humanos respetuosos y como buenos ciudadanos, y además, en este caso, como futuros artistas que sean capaces de hacer una obra que tenga en cuenta la ética, porque para nosotros ética y estética van muy unidos. Queremos que nuestros alumnos sean capaces, cuando creen sus obras artísticas, de hacer algo en pro del progreso de la humanidad. Y para eso pensamos que Mario Benedetti es un autor especialmente importante y nos ha sido extraordinariamente útil. Nos es muy importante para nosotros, en el momento de trabajar con algún proyecto, con algún autor, coger a alguien que tenga una obra transversal, es decir, que sea posible relacionar diferentes disciplinas, la literatura con las artes plásticas, con la música, como muy bien había hecho Benedetti. Por lo tanto, tenemos jóvenes que se han implicado en este proyecto, que en estos momentos ya están estudiando fuera, digo, y van a ser, por ejemplo, Sandra Mata, que será restauradora, por ejemplo, Analía Escobar, que será diseñadora de interiores, por ejemplo, Ana Valero, quien va a hablar, que es de publicidad y relaciones públicas. Y también tenemos aquellos alumnos que están todavía con nosotros en primero de bachillerato y que hicieron también otro proyecto: Ángel Parra, que por cierto es venezolano, Ailén Bello, que por cierto es argentina, y Lina Trujillo, que también hablará, que por cierto es colombiana. Como ven ustedes, nosotros tenemos las nacionalidades y la pluralidad nacional muy a bien. Para nosotros es un placer poder trabajar con ellos, poder trabajar también con las palabras de este autor uruguayo. Van a acercarse ellas. Lina, por favor, Lina Trujillo y Ana Valero. Los demás no se presentan porque somos muchos. Ellos mismos les van a explicar cuál ha sido su proyecto y ustedes podrán juzgar si eso que nosotras hemos querido sembrar en nuestros alumnos puede o no puede florecer. Si nos preguntan como docentes a nosotras qué es lo que hemos intentado hacer, si usted, dice el poeta, me pregunta por qué cantamos, nosotras contestaremos: cantamos, trabajamos, porque militamos en la vida. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Lina y vengo en representación de los alumnos de primero de bachillerato artístico de l'IES Consellería del pasado curso. Nosotros teníamos que hacer un proyecto para celebrar el centenario del nacimiento de Mario Benedetti, y este fue propuesto por nuestra profesora Aurora Espín, pero queríamos darle nuestro toque artístico. Primero empezamos a leer varios de sus textos, de sus poemas y relatos, y nos decidimos por escoger el relato del Altillo. Con este queríamos hacer un corto en el que nosotros íbamos a intervenir, íbamos a actuarlo para así mostrar este relato de otra manera. Con este proyecto el objetivo era poder trabajar en grupo y organizar todo lo que lleva un trabajo audiovisual. Empezamos a repartir nuestro trabajo en vestuario, búsqueda de localizaciones, entre otras cosas. También, quienes hayáis visto el cortometraje, habréis visto que no se trata solo de imágenes grabadas, sino que también hemos incluido
dibujos y animaciones que hemos hecho nosotros mismos, ya que hay ciertos elementos de este relato que pensábamos que quedaría mejor de esta manera. Fue un trabajo bastante difícil, ya que no es fácil incorporar animaciones y vídeo, y tampoco sabíamos cómo hacerlo. Pero bueno, fuimos trabajándolo y el resultado fue bastante bueno, que realmente quienes editaron y montaron este corto fueron nuestras profesoras Aurora Espín y Begoña Florido. Y pues bueno, es una manera diferente de mostrar un relato de este autor, y yo creo que bastante creativo y interesante. Gracias. Hola a todos, yo soy Ana Valero y voy a representar a la clase de segundo de bachiller artístico del año pasado del IES Consellería. Nosotros, gracias al Departamento de Castellano y al Departamento de Artes, empezamos trabajando la biografía de Benedetti con unos retratos que hicimos, y a medida que íbamos avanzando con los retratos, avanzábamos con su biografía. Después, a medida que ya habíamos acabado los retratos, empezamos a vincular su obra con los retratos haciendo unos caligramas. Y el trabajo que más costó de hacer fueron los grafitis sin muros, unos que fueron, nosotros elegimos un poema de Mario Benedetti, cada uno diferente de los otros, y hicimos una representación en la que, gracias a unos plásticos, conseguimos crear la sensación de que hicimos estas representaciones sin que hubiese un muro detrás ni ningún soporte, por así decirlo. Todo esto fue grabado y editado por nuestras profesoras Aurora Espín y Begoña Florido, que nos ayudaron mucho en este trabajo y nos han enseñado mucho. Muchas gracias. Y como decía Mario Benedetti, seamos testigos de uno mismo. Invitamos a las señoras y señores presentes a un breve descanso para acondicionar la sala y continuamos con más Mario Benedetti. Este poema es un desafío que incita a luchar, a vivir, a no rendirse. Es un grito a la vida dicho con la dulzura y la intensidad de la palabra de Mario Benedetti. Lo interpretará la escritora Patricia Colmenares. No te salves. Quiero agradecer, para no olvidarnos, ¿no?, a la querida compañera que en cada momento, cada intervención, cada instante se acerca, nos limpia el micro, nos limpia el atril. Que no te veo, no sé cómo te llamas, pero muchas gracias porque son piezas importantes de todo este puzzle, ¿no? Mi cariño a todos los que están presentes, mi agradecimiento inmenso a Manuel, que lo he conocido recién personalmente a través de un querido amigo y escritor uruguayo que compartimos la amistad. Y bueno, y habéis dicho casi todo, ¿no? Casi todo, y lo más importante es el amor, la cercanía y esa transparencia de Benedetti, que es la que tenemos que tener en la vida, en el día a día y en cada momento, ¿no? Este poema que acaba de nombrar la compañera pertenece a poemas de otros, a esa etapa, a ese libro. Y bueno, yo qué sé, es una oda a la vida, ¿no? Un vivir en el presente, desde la vida y desde la apuesta comprometida. No te salves. No te quedes inmóvil al borde del camino. No congeles el júbilo. No quieras con desgana. No te salves ahora ni nunca. No te salves. No te llenes de calma, no reserves el mundo, solo un rincón tranquilo.
no dejes caer los párpados pesados como juicios. No te quedes sin labios, no te duermas sin sueño, no te pienses sin sangre, no te juzgues sin tiempo. Pero si pese a todo no puedes evitarlo y congelas el júbilo y quieres con desgana y te salvas ahora y te llenas de calma y reservas del mundo solo un rincón tranquilo y dejas caer los párpados pesados como juicios y te secas sin labios y te duermes sin sueño y te piensas sin sangre y te juzgas sin tiempo y te quedas inmóvil al borde del camino y te salvas. Entonces, no te quedes conmigo. Muchas gracias. Benedetti, ciudadano del mundo, tuvo que emigrar del sur, triste y forzosamente, de una situación política indeseada. En su exilio, dentro de su corazón, se retorcían sensaciones encontradas. Plasmaba su emoción en poemas comprometidos. A continuación, la voz de la estudiante de bachillerato artístico, señora Ailén Bello, nos deleitará con Vamos juntos. Buenas tardes, buenas noches. Ahora voy a leer el poema de Vamos juntos de Mario Benedetti. Es un poema que la verdad lo tengo muy adentro porque, como se puede llegar a notar por el acento, soy de Argentina, de Buenos Aires. Vine acá cuando tenía 7 años recién cumplidos y yo me crié en una familia de raíces italianas y españolas, como la mayoría de argentinos y uruguayos, claro. Y es un poema que creo que te llega adentro. Con tu puedo y con mi quiero, vamos juntos, compañero. Compañero te desvela la misma suerte que a mí prometiste, y prometí encender esta candela. Con tu puedo y con mi quiero, vamos juntos, compañero. La muerte mata, y escucha, la vida viene después. La unidad que sirve es la que nos une en la lucha. Con tu puedo y con mi quiero, vamos juntos, compañero. La historia tañe sonora, su elección como campana. Para gozar el mañana hay que pelear el ahora. Con tu puedo y con mi quiero, vamos juntos, compañero. Ya no somos inocentes, ni en la mala ni en la buena. Cada cual en su faena, porque en esto no hay suplentes. Con tu puedo y con mi quiero, vamos juntos, compañero. Algunos cantan victoria, porque el pueblo paga vidas, pero esas muertes queridas van escribiendo historia. Con tu puedo y con mi quiero, vamos juntos, compañero. Mario Benedetti amaba, soñaba, añoraba y respiraba Montevideo. Es así que en más de 600 obras menciona su querida ciudad. La siguiente disertación estará a cargo del profesor de literatura, señor Emilio Rucandio Palomar. Adelante. Bueno, me han cambiado el poema de orden. No importa. Vamos a ver. Profesor de literatura en la actualidad jubilado. Este poema, Allá Montevideo, forma parte del mundo que respiro, 2001. Texto sumamente sencillo que combina el intimismo sentimental con un sutil humor
irónico y crítico, al presentarnos una ciudad ordenada, como corresponde, es decir, con los pobres necesarios para que pueda haber ricos. El poema, por lo demás, reúne los rasgos estilísticos ya citados, que en realidad no he citado, a los que hay que añadir los juegos de palabras y la invención léxica. A Mario Benedetti le gustaba mucho jugar con las palabras. El poeta, alejado espacialmente de la ciudad lejana que ama, sin embargo, no la idealiza. Montevideo es algo más que un lugar geográfico. Es una ciudad para quererla siempre, sin él o con él. Ciudad entrañable en la que todavía se puede respirar, a pesar de la contaminación de los miserables, de los poderosos y de los políticos mediocres, prescindentes o viceprescindentes. Allá Montevideo. Allá Montevideo, solo sin mí, que viene a ser lo mismo. Recuerdo un mástil sin bandera, cielos y uno que otro rascacielos, una última calle de adoquines que duelen en mis pies, pero me llevan al falso mar, al lindo puertecito que se olvidó otra vez del horizonte. Reconozco los rostros de las casas, los niños en los cándidos zaguanes, el aire de provincia sin provincia, el viento que despeina los recelos, la gente sin apuros, rezagados que esconden su miseria en la mochila, y los otros, los dueños de Mercedes, que ostentan su poder y no poder. Allá, Montevideo, todavía sin caos, la pobreza pone orden. Con tangos contagiosos y urbanistas, una ciudad para quererla siempre, pese a ministros, guardias, descuideros y prescindentes viceprescindentes, ciudad de arenas, túnel de alegrías, solo o sin mí, que viene a ser lo mismo. España, si algún cronista te acusa de maniquea, torpe, inculta, pobre y fea, y al término de esa lista te llama tercermundista, no digas un no rotundo. El riesgo no es tan profundo y estás en buena compañía. Seas bienvenida a España, al ardiente tercer mundo. Dicen que la patria es un fusil y una bandera. Mi patria son mis hermanos que están labrando
la tierra. Mi patria son mis hermanos que están labrando la tierra, mientras aquí nos enseñan cómo se mata en la guerra. Ay, que yo no tiro que no, ay, que yo no tiro que no, ay, que yo no tiro contra mis hermanos. Ay, que yo tiraba que sí, ay, que yo tiraba que sí, contra los que ahogan al pueblo en sus manos. Mi hermano se levanta, estando yo en el cuartel, cojo el fusil y la manta y me echo al monte con él. Oficiales, oficiales, tenéis mucha valentía, veremos si sois valientes cuando llegue nuestro día. Ay, que yo no tiro que no, ay, que yo no tiro que no, ay, que yo no tiro contra mis hermanos. Ay, que yo tiraba que sí, ay, que yo tiraba que sí, con los que ahogan están en sus manos. Señor que no me mira, mire un poco. Yo tengo una pobreza para usted. Limpia, nuevita, bien desinfectada. Vale 40, se la doy por 10. Señor que no me encuentra, busque un poco. Mueva la mano, desarrime el pie. Busquen su suerte en todos los rincones. Piense en muchas cosas que no fue. Le vendo la pobreza. Es una insignia. En la solapa puede convencer. ¿Qué cosas más raras pasan en el mundo? Usted tiene agua, yo no tengo sed. Tiene su cáscara, su Dios, su diablo, su fe en los cielos y su mala fe. Lo tiene todo menos la pobreza. Si no la compra, llorará después. Va como propaganda, como muestra, quizás le guste y le coloque 100. Pobreza sin los pobres, por supuesto, ya que los pobres nunca huelen bien. Pobreza abstracta, sin harapos, pulcra, noble al derecho, noble al revés. Pobreza linda para ser contada después del postre y antes del café. Señor que no me mira, mire un poco. Yo tengo una pobreza para usted. Mejor no se la vendo. Le regalo la pobreza por esta única vez. Vuelvo. Quiero creer que estoy volviendo, con mi peor y mi mejor historia. Conozco este camino de memoria, pero igual me sorprendo. Hay tanto siempre que no llega nunca. Tanta osadía, tanta paz dispersa. Tanta luz que era sombra y viceversa. Y tanta vida trunca. Vuelvo y pido perdón por la tardanza. Se debe a que hice muchos borradores. Me quedan 2 o 3 viejos rencores y solo una confianza. Reparto mi experiencia a domicilio y cada abrazo es una recompensa, pero me queda, y no siento vergüenza, nostalgia del exilio. ¿En qué momento consiguió la gente abrir de nuevo lo que no se olvida? La madriguera linda que es la vida, culpable o inocente. Vuelvo y se distribuyen mi jornada, las manos que recobro y las que dejo. Vuelvo a tener rostro en el espejo y encuentro mi mirada. Propios y ajenos vienen en mi ayuda, preguntan las preguntas que uno sueña. Cruzo silbando por el santo y seña y el puente de la duda. Me fui menos mortal de lo que vengo. Ustedes estuvieron, yo no estuve.
Por eso en este cielo hay una nube, y es todo lo que tengo. Tira y afloja entre lo que se añora, y el fuego propio y la ceniza ajena, y el entusiasmo del pobre y la condena, que no nos sirve ahora. Vuelvo de buen talante y buena gana. Se fueron las arrugas de mi ceño. Por fin puedo creer en lo que sueño. Estoy en mi ventana. Nosotros mantuvimos nuestras voces. Ustedes van curando sus heridas. Empiezo a comprender las bienvenidas mejor que los adioses. Vuelvo con la esperanza abrumadora y los fantasmas que llevé conmigo. Y el arrabal de todos y el amigo que estaba y no está ahora. Todos estamos rotos pero enteros, diezmados por perdones y resabios, un poco más gastados y más sabios, más viejos y sinceros. Vuelvo sin duelo y ha llovido tanto en mi ausencia, en mis calles, en mi mundo, que me pierdo en los nombres y confundo la lluvia con el llanto. Vuelvo, quiero creer que estoy volviendo con mi peor y mi mejor historia. Conozco este camino de memoria, pero igual me sorprendo. Llegar e incorporarse al día. 2. Respirar para subir la cuesta. 3. No jugarse en una sola apuesta. 4. Escapar de la melancolía. 5. Aprender la nueva geografía. 6. No quedarse nunca sin la siesta. 7. El futuro no será una fiesta. Y 8. No amilanarse todavía. 9. Vaya a saber usted quién es el fuerte. 10. No dejar que la paciencia ceda. 11. Cuidarse de la buena suerte. 12. Guardar la última moneda. 13. No tutearse con la muerte. 14. Disfrutar mientras se pueda. Unas veces me siento como una pobre colina y otras como montaña de cumbres repetidas. Unas veces me siento como un acantilado y en otras como un cielo azul, pero lejano. A veces uno es un manantial entre rocas y otras veces un árbol con las últimas hojas. Pero hoy me siento apenas como una laguna insomne, con un embarcadero y ya sin embarcaciones. Una laguna verde, inmóvil y paciente, conforme con sus algas, sus musgos y sus peces, sereno en mi confianza, confiando en que una tarde te acerques y te mires al mirarme. Compañera, usted sabe que puede contar conmigo. No hasta 2 o hasta 10, sino contar conmigo. Si alguna vez advierte que la miro a los ojos y una veta de amor reconoce los míos, no alerte sus fusiles, ni piense qué delirio. A pesar de la veta, o tal vez porque esta existe, usted puede contar conmigo. Si otras veces me encuentro huraño sin motivo, no piense que flojera. Igual puede contar conmigo. Pero hagamos un trato.
Yo quisiera contar con usted. Es tan lindo saber que usted existe. Uno se siente vivo. Y cuando digo esto, quiero decir contar aunque sea hasta 2, o aunque sea hasta 5, no ya para que acuda presurosa a un auxilio, sino para saber a ciencia cierta que usted sabe que puede contar conmigo. Cielito, cielo que sí, cielo del 69, con el arriba nervioso y el abajo que se mueve. Que vengan o que no vengan, al pueblo nadie le asfixia. Que acabe la caridad y que empiece la justicia. Que la luna llena brille, que acabe la cuenta llena. Que empiece el cuarto menguante y que mengue por las buenas o por las malas si no, o por las peores también. El mango vayan soltando, ya no existe la sartén. Cielito, cielo que sí, cielo del 69 con el arriba nervioso y el abajo que se mueve. Que vengan o que no vengan, sabrán igual la noticia. Se acabó la caridad, ya va a empezar la justicia. Cuando hacen fuego, me dicen que están contra la violencia. Me dicen cuando dan muerte, que sientan jurisprudencia. Cielito, cielo que no. Cielito, ¿qué le parece? Borrar y empezar de nuevo. Y empezar pese a quien pese. Mejor se ponen sombrero que el aire viene de gloria. Si no los despeina el viento, los va a despeinar la historia. Cielito, cielo que sí. Cielito del 69 con el arriba nervioso y el abajo que se mueve. Cielito, cielo que sí. Cielo lindo, linda nube, con el arriba que baja y el abajo que se sube. No sé hasta dónde irán los pacificadores con su ruido metálico de paz, pero hay ciertos corredores de seguros que ya colocan pólizas contra la pacificación. Y hay quienes reclaman la pena del garrote para los que no quieren ser pacificados. Cuando los pacificadores apuntan, por supuesto, tiran a pacificar. Y a veces hasta pacifican 2 pájaros de un tiro. Es claro que siempre hay algún necio que se niega a ser pacificado por la espalda. Algún estúpido que resiste la pacificación a fuego lento. En realidad somos un país tan peculiar que quien pacifique a los pacificadores, un buen pacificador será. En una exacta foto del diario, señor ministro de lo imposible, vi en pleno gozo y en plena euforia y en plena risa su rostro simple. Seré curioso, señor ministro, ¿de qué se ríe? ¿De qué se ríe? Miren cómo sonríen los presidentes cuando le hacen promesas al inocente. Miren cómo le ofrecen al sindicato este mundo y el otro, mire con cantos. Miren cómo redoblan los juramentos, pero después del voto doble tormento. De su ventana se ve la playa, pero se ignoran los cantegriles. Tienen sus hijos ojos de mando, pero otros tienen mirada triste. Aquí en la calle suceden cosas que ni siquiera pueden decirse. Los estudiantes y los obreros ponen los puntos sobre las IES. Por eso digo, señor ministro, ¿de qué se ríe? ¿De qué se ríe? Miren el hervidero de vigilantes para rociarle flores al estudiante. Miren cómo relumbran carabineros para ofrecerle premios a los obreros. Miren cómo se visten cabo y sargento para teñir de rojo los pavimentos.
conoce mejor que nadie la ley amarga de estos países. Ustedes duros con nuestra gente, ¿por qué con otros son tan serviles? Cómo traicionan el patrimonio mientras el gringo nos cobra el triple. Cómo traicionan usted y los otros, los adulones y los seniles. Por eso digo, señor ministro, ¿de qué se ríe? ¿De qué se ríe? Miren cómo profanan la sacristía, con pieles y sombreros de hipocresía. Miren cómo blanquearon mes de María y al pobre le negaron la luz del día. Miren cómo le muestran una escopeta para quitarle al pobre su marraqueta. Aquí en la calle sus guardias matan y los que mueren son gente humilde, y los que quedan llorando de rabia seguro piensan en el desquite. Allá en la celda sus hombres hacen sufrir al hombre y eso no sirve. Después de todo, usted es el palo mayor de un barco que se va a pique. ¿Seré curioso, señor ministro? ¿De qué se ríe? ¿De qué se ríe? Miren cómo se empolvan los funcionarios para contar las hojas del calendario. Miren cómo gestionan los secretarios las páginas amables de cada diario. Miren cómo sonríen angelicales. Miren cómo se olvidan que son mortales. Lento, pero viene. El futuro se acerca. Despacio, pero viene. Hoy está más allá de las nubes que elige, y más allá del trueno y de la tierra firme. Demorándose viene, cual flor desconfiada, que vigila al sol sin preguntarle nada. Iluminando viene las últimas ventanas. Lento, pero viene. El futuro se acerca despacio, pero viene. Ya se va acercando, nunca tiene prisa. Viene con proyectos y bolsas de semillas, con ángeles maltrechos y fieles golondrinas. Despacio, pero viene, sin hacer mucho ruido, cuidando sobre todo los sueños prohibidos, los recuerdos yacentes y los recién nacidos. Lento, pero viene. El futuro se acerca despacio, pero viene. Ya casi está llegando con su mejor noticia, con puños, con ojeras, con noches y con días, con una estrella pobre, sin nombre todavía. Lento, pero viene. El futuro real, el mismo que inventamos, nosotros y el azar, cada vez más nosotros y menos el azar. Lento, pero viene. El futuro se acerca despacio, pero viene. Lento, pero viene. Lento, pero viene. Lento, pero viene. ¿Qué les queda por probar a los jóvenes en este mundo de paciencia y asco? ¿Solo graffiti? ¿Rock? ¿Escepticismo? También les queda no decir amén, no dejar que les maten el amor, recuperar el habla y la utopía, ser jóvenes sin prisa y con memoria, situarse en una historia que es la suya, no convertirse en viejos prematuros. ¿Qué les queda por probar a los jóvenes en este mundo de rutina y ruina? ¿Cocaína, cerveza, barras bravas? Les queda respirar, abrir los ojos, descubrir las raíces del horror, inventar la paz, así sea a ponchazos, entenderse con la naturaleza y con la lluvia y los relámpagos, y con el sentimiento y con la muerte, esa loca de atar y desatar. ¿Qué les queda por probar a los jóvenes en este mundo de consumo y humo? ¿Vértigo? ¿Asaltos? ¿Discotecas? También les queda discutir con Dios, tanto si existe como si no existe. Tender manos que ayudan, abrir puertas entre el corazón propio y el ajeno,
Sobre todo les queda hacer futuro, a pesar de los ruines del pasado y los sabios granujas del presente. Que vivan los estudiantes, jardín de las alegrías. Son aves que no se asustan de animal ni policía. Y no les asustan balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Que vivan los estudiantes que rugen como los vientos cuando le meten al oído sotanas o regimientos. Pajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba y zamba la cosa, que vivan los experimentos. Me gustan los estudiantes porque son la levadura del pan que saldrá del horno con toda su sabrosura para la boca del pobre que come con amargura. Caramba y zamba la cosa, viva la literatura. Me gustan los estudiantes porque levantan el pecho cuando les dicen harina sabiéndose que es afrecho y no hacen el sordo mudo cuando se presenta el hecho. Caramba y zamba la cosa, el código del derecho. Me gustan los estudiantes que marchan sobre la ruina. Con las banderas en alto va toda la estudiantina. Son químicos y doctores, cirujanos y dentistas. Caramba y zamba la cosa, viva los especialistas. Me gustan los estudiantes que con muy clara elocuencia a la bolsa negra sacra le bajó las indulgencias. Porque hasta cuando nos dura, señores, la penitencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Porque hasta cuando nos dura, señores, la penitencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Me jode confesarlo, pero la vida es también un bandoneón. Hay quien sostiene que lo toca Dios, pero yo estoy segura de que es troilo, ya que Dios apenas toca el arpa, y mal. Fuere quien fuere, lo cierto es que nos estira en un solo ademán purísimo y luego nos reduce de a poco a casi nada y, claro, nos arranca confesiones, quejas que son clamores, vértebras de alegría, esperanzas que vuelven, como los hijos pródigos y, sobre todo, como los estribillos. Me jode confesarlo, pero lo cierto es que hoy en día pocos quieren ser tango. La natural tendencia es a ser rumba, o mambo, o cha-cha-cha, o merengue, o bolero, o tal vez casino. En último caso, valsecito o milonga. Paso doble, jamás. Pero cuando Dios o Pichuco o quien sea toma entre sus manos la vida bandoneón y le sugiere que llore o regocije, uno siente el tremendo decoro de ser tango y se deja cantar y ni se acuerda que allá espera el estuche. Con su ritual de acero, sus grandes chimeneas, sus sabios clandestinos, su canto de sirena, sus cielos de neón, sus ventanas navideñas, su culto a Dios Padre y de las charreteras, con sus llaves del reino, el norte es el que ordena. Pero aquí, abajo, el hambre disponible recorre el fruto amargo de los que otros deciden. Mientras que el tiempo pasa y pasan los desfiles y se hacen otras cosas que el norte no prohíbe. Con su esperanza dura, el sur también existe.
con sus predicadores, sus gases que envenenan, su escuela de Chicago, sus dueños de la tierra, con sus trapos de lujo y su pobre osamenta, sus defensas gastadas y sus gastos en defensa, con su gesta invasora, el norte es el que ordena. Pero aquí, abajo, cada uno en su escondite, hay hombres y mujeres que saben a qué asirse, aprovechando el sol y también los eclipses, aportando lo inútil y usando lo que sirve. Con su fe veterana, el sur también existe. Y con su corno francés, y su academia sueca, su salsa americana y sus llaves inglesas, con todos sus misiles y sus enciclopedias, sus guerras de galaxias y su hazaña opulenta, con todos sus laureles, el norte es el que ordena. Pero aquí, abajo, cerca de las raíces, es donde la memoria ningún recuerdo omite. Y hay quienes se desmueren y hay quienes se desviven. Y así, entre todos logran lo que era un imposible. Que todo el mundo sepa que el sur también existe. Defender la alegría como una trinchera. Defenderla del escándalo y la rutina, de la miseria y los miserables, de las ausencias transitorias y las definitivas. Defender la alegría como un principio. Defenderla del pasmo y las pesadillas, de los neutrales y de los neutrones, de las dulces infamias y los graves diagnósticos. Defender la alegría como una bandera. Defenderla del rayo y la melancolía, de los ingenuos y de los canallas, de la retórica y los paros cardíacos, de las endemias y las academias. Defender la alegría como un destino. Defenderla del fuego y de los bomberos, de los suicidas y los homicidas, de las vacaciones y del agobio, de la obligación de estar alegres. Defender la alegría como una certeza, defenderla del óxido y de la roña, de la famosa pátina del tiempo, del relente y del oportunismo, de los proxenetas de la risa. Defender la alegría como un derecho, defenderla de Dios y del invierno, de las mayúsculas y de la muerte, de los apellidos y las lástimas, del azar. Y también de la alegría. Para el siguiente recital, tenemos el placer de contar entre nosotros con el señor Lucho Roa, caminante, guitarrero y soñador que nos recuerda que el sur también existe.
oriental, canto amigo, canto 1000 veces cantado, suena el clarín de los gallos cuando la mañana viene, y como dice Benedetti, el canto no se ha acabado, ni colorín ni colorado, el canto no se ha acabado. Canto oriental, canto amigo, viento que mueve la espiga, pone en las manos de Artigas un corazón levantado que hace falta como el trigo para el pan recién horneado. Ni colorín ni colorado, el canto no se ha acabado. Ahora sí que me pueden acompañar. Ponemos un poquito de luz allí y lo hacemos un poquito más cercano, ¿no? Puede ser ahí, perfecto, ¿ves? Eso es muy simple, mira. Ni colorín ni colorado, el canto no se ha acabado. Ya sé que van a cantar bajito por la mascarilla. Yo tengo esto y no pasa nada, ¿vale? A ver, ni colorín ni colorado, el canto no se ha acabado. Ni colorín ni colorado, el canto no se ha acabado. Canto oriental, canto amigo, un viajero de este tiempo, por los que quedan adentro y escriben tu poesía oriental de amanecida, por los niños de Biglietti y como dice Benedetti, el canto no se ha acabado. Ni colorín ni colorado, el canto no se ha acabado. Ni colorín ni colorado, el canto no se ha acabado. Ni colorín ni colorado, Citarros anda cantando. Ni colorín ni colorado, por un Uruguay sin dueño. Ni colorín ni colorado, cantan los olimareños. Ni colorín ni colorado, cantando el viejo Mujica. Ni colorín ni colorado, el canto no se ha acabado. La 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 la. Ni colorín ni colorado, el canto no se ha acabado. Ni colorín ni colorado, el canto no se ha acabado. Bien, muchas gracias, ¿no? Poder llegar hasta aquí una vez más, ¿no? Poder recordar, poder retomar el canto o la poesía después de tanto tiempo de un silencio especial, un silencio que nos conmueve, pero el silencio también es música. Voy a intentar ahora conectar con ustedes a ver si podemos hacer esto que se llama Patria es humanidad. La
manzana es un manzano y el manzano es un vitral. El vitral es un ensueño y el ensueño un ojalá. Ojalá siembra futuro y el futuro es un imán. El imán es una patria, patria es humanidad. A ver, el imán es una patria, patria es humanidad. El dolor es un descanso de la muerte que vendrá y la muerte es el motivo de nacer y continuar. El nacer es un atajo que conduce hasta el azar. Los azares son mi patria, patria es humanidad. Mi memoria son tus ojos y tus ojos son mi paz. Mi paz es la de los otros y no sé si la querrán. Esos otros y nosotros y los otros muchos más. Todos somos una patria, patria es humanidad. Todos somos una patria, patria es humanidad. Yo con mis manos de hueso, vos con tu vientre de pan. Yo con mi germen de gloria, vos con tu tierra feraz. Vos con tus pechos boreales, yo con mi caricia austral. Inventamos una patria, patria es humanidad. 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 Mi táctica es mirarte, aprender como sos, quererte como sos. Mi táctica es hablarte y escucharte, construir con palabras un puente indestructible. Mi táctica es quedarme en tu cuerpo. No sé cómo ni sé con qué pretexto, pero quedarme en vos. Mi táctica es ser franco y saber que sos franca y que no nos vendamos simulacros para que entre los dos no haya telón ni abismo. Mi estrategia es en cambio más profunda y más simple. Mi estrategia es que un día, no sé cómo ni sé con qué pretexto, por fin me necesite. Seguro que tienen ganas de cantar, ¿eh? Seguro, seguro. Ya queda poquito esta última y nos vamos, ¿vale? Muy bien. Comentarles cositas, ¿no? Hace ya mucho tiempo que no veníamos a acercarnos a esto de los atriles, de los micrófonos, acompañado de esta chiquilla que tengo aquí siempre, esta compañera, ¿no? Fiel, esta guitarra.
poco a poco nos vamos moviendo, nos vamos acercando, ¿cierto? De alguna forma. Empiezan a salir ya algunos conciertos, aunque sean de estos por las redes online, ¿no? Pero sí que entiendo y entendemos todos que seguimos trabajando. La cultura sigue trabajando, los hacedores de canciones seguimos trabajando en lugares igual más íntimos. Esperemos que próximamente podamos reencontrarnos. Con atención escuchaba todas las intervenciones, ¿no?, de la gente que representan los cargos públicos, ¿cierto?, políticos. Me parece muy bien que podamos acercarnos, adentrándonos a esta temática de lo que es la poesía, ¿no? Interesante poder leer y escuchar algunas biografías y también algunos poetas, algunos poemas que nos han entregado, ¿no? ¿Por qué cantamos? Siempre nos preguntamos los cantores de base. Y este poema que dice así, ¿por qué cantamos? Vamos a intentar cantarlo entre todos y ya nos despedimos y nos vamos a casita, con tranquilidad. Dice: usted pregunta por qué cantamos, usted pregunta por qué cantamos. A ver, usted pregunta por qué cantamos, usted pregunta por qué cantamos. Si cada hora viene con su muerte y el tiempo es una cueva de ladrones, los aires ya no son los Buenos Aires, la vida es nada más que un blanco móvil. Usted pregunta por qué, a ver, cantamos. Usted pregunta por qué cantamos. No se nos escucha casi nada, pero no pasa nada. A ver si lo intentamos. Usted pregunta por qué cantamos. Si nuestros bravos quedan sin abrazo, la patria se nos muere de tristeza y el corazón del hombre se hace añicos antes aún que explote la vergüenza. Cantamos porque el río está sonando y cuando el río suena, suena el río. Cantamos porque el cruel no tiene nombre y en cambio tiene nombre su destino. Usted pregunta por qué cantamos. Cantamos porque el niño y porque todo, y porque algún futuro y porque el pueblo. Cantamos porque los sobrevivientes y nuestros muertos quieren que cantemos. Cantamos porque el grito no es bastante, y no es bastante el llanto ni la bronca. Cantamos porque creemos en la gente y porque venceremos la derrota. Usted pregunta por qué cantamos, usted pregunta por qué cantamos. Cantamos porque llueve sobre el sur y somos militantes de la vida. Y porque no podemos ni queremos dejar que la canción se haga ceniza. Ya nos vamos. Y usted pregunta por qué cantamos. 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 Bien. Para finalizar, un agradecimiento muy especial al presidente de AJUPENURE Valencia, señor Manuel Varela García, y sus colaboradores de AJUPENURE,
Carlos D'Amico, Zafiro Andreotti, Marita García, Lucía Machín, Elena Sánchez y al resto de los integrantes, que sin su esfuerzo, entrega y notable dedicación a este evento hubiera sido imposible realizar. A la Universidad de Valencia, Centro Cultural La Nau y su directora y ayudantes. Solo nos resta agradecer la brillante y desinteresada actuación de todos los participantes, organismos, consulados, instituciones, ministerios, personalidades de arte y la cultura en general. Agradecer también las manos anónimas y diligentes que siempre nos acompañan, el voluntariado uruguayo y valenciano. Si alguien se nos quedó en el tintero, pedimos disculpas. Dense todos por aludidos. En nombre de todos ellos y en el mío propio, Cristina Farías, muchísimas gracias. Sed felices y será hasta cuando la poesía lo disponga.